La cálida tarde de marzo en Sevilla parecía sofocar aún más cuando Beatriz Campos observó por la ventana del Mercedes blindado el movimiento de la Plaza de España. El conductor se había detenido en el semáforo y fue entonces cuando ella vio la escena que cambiaría su vida para siempre. Un hombre, con ropa raída y cabello despeinado, compartía su único trozo de pan con otros 3 indigentes que se acercaron a él. El gesto, simple y desprovisto de cualquier expectativa de retorno, hizo que algo se moviera dentro de ella. «No mires a esa gente, Beatriz». La voz cortante de Viviana Morales Campos atravesó el aire acondicionado del coche como una navaja. «Es vergonzoso lo mucho que te dejas afectar por esa chusma». Beatriz desvió la mirada de la ventana, encontrando los ojos fríos de su madrastra por el retrovisor. Viviana ajustaba el broche de esmeraldas que siempre llevaba prendido a su blazer de marca, una joya que parecía demasiado pesada para el delicado tejido. A sus 23 años, Beatriz había aprendido a reconocer cada microexpresión en el rostro perfectamente maquillado de la mujer que se había casado con su padre hacía 5 años, poco después de la partida de su madre. «Son seres humanos, Viviana», respondió en voz baja, pero firme. «Tienen hambre como cualquiera de nosotros». La risa de la madrastra fue seca, desprovista de cualquier calidez. «¿Hambre? Querida, esa gente eligió ese destino. Si trabajaran en lugar de andar pidiendo limosnas...» Dejó la frase en el aire, el desdén evidente en cada sílaba. El semáforo se abrió y el coche siguió, pero Beatriz no podía quitarse de la mente la imagen del hombre compartiendo su comida. Había algo en sus ojos, incluso a la distancia, que sugería una historia muy diferente a la narrativa simplista que Viviana insistía en propagar. Al llegar a la mansión en el barrio Los Remedios, con su vista privilegiada de la Sierra Morena, Beatriz bajó del coche incluso antes de que el conductor pudiera abrir su puerta. «¿A dónde crees que vas?» Viviana la sujetó del brazo con fuerza innecesaria. «Necesito hablar con papá sobre la donación para el orfanato San Vicente. Le prometí a la hermana Clara que tu padre está en una reunión, y en cuanto a esas ideas tuyas de caridad, ya hemos hablado de eso. Es inapropiado para alguien de nuestra posición mezclarse con...» Hizo una pausa calculada. «Ese tipo de gente». Beatriz retiró el brazo, liberándose del agarre. «Nuestra posición. Viviana, el dinero es de la familia Campos. Parece que a veces lo olvidas». El rostro de la madrastra se contrajo en una expresión peligrosa, pero antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió. Pablo Campos apareció, el rostro cansado y los hombros encorvados bajo el peso invisible que cargaba desde que se había casado de nuevo. A sus 58 años, parecía haber envejecido una década en los últimos 5. «Beatriz, querida, llegaste temprano», intentó sonreír, pero el gesto no alcanzó sus ojos. «Viviana, amor, necesitamos hablar sobre los preparativos para la cena benéfica». «Claro, mi amor». La transformación de Viviana fue instantánea, de arpía calculadora a esposa devota en cuestión de segundos. Subió los escalones de mármol y enlazó el brazo de su marido, lanzando una última mirada de advertencia a Beatriz. Sola en el vestíbulo, Beatriz respiró hondo. El aroma a café importado que impregnaba la casa todas las mañanas llegó a sus fosas nasales, pero hoy, en lugar del confort habitual, solo trajo el amargo recuerdo del contraste con el olor a hambre que imaginaba emanar de las calles. Subió a su habitación, la mente aún fija en aquel hombre y su gesto de generosidad. 3 horas después, durante la cena, el ambiente estaba aún más tenso de lo habitual. Viviana cortaba el filete con movimientos precisos, cada gesto estudiado para demostrar la elegancia que había aprendido a imitar a lo largo de los años. Pablo apenas tocaba la comida, perdido en pensamientos que parecían cada vez más sombríos. «Beatriz ha estado muy rebelde últimamente», Viviana comenzó, su voz dulcificada como miel envenenada. «Hoy mismo casi detuvo el coche para dar dinero a mendigos en la Plaza de España. Yo no...» Beatriz comenzó a protestar, pero su padre la interrumpió. «Hija, tu madrastra tiene razón. Necesitamos mantener cierta distancia. Es por tu seguridad». «¿Seguridad? Papá, usted construyó hospitales, escuelas. Siempre nos enseñó sobre responsabilidad social. ¿Qué pasó con aquel hombre?»
Pablo dejó caer el tenedor en el plato con un ruido metálico. Aquel hombre se fue, Beatriz. Las cosas cambian. Cambian cuando alguien nos hace cambiar. Ella miró directamente a Viviana, que continuaba cortando la carne con calma estudiada. Querido, Viviana tocó la mano de su marido con falsa preocupación. Creo que nuestra Beatriz necesita aprender sobre el mundo real. Quizás sea hora de algunas lecciones más prácticas. La sonrisa que se formó en sus labios hizo que la sangre de Beatriz se helara. Conocía aquella mirada. Era la misma que había precedido el despido súbito de Rosa, la gobernanta que la había criado, acusada falsamente de robo. La misma que antecedió el alejamiento forzado de todos los amigos de la familia que osaron cuestionar la rapidez del matrimonio. ¿Qué tienes en mente, amor?, Pablo preguntó, la voz demasiado cansada para demostrar interés real. Nada del otro mundo. Solo creo que nuestra querida Beatriz necesita entender las consecuencias de sus elecciones. Si tanto le gustan esos desfavorecidos, quizás debería conocer más de cerca su realidad. Beatriz sintió que el estómago se le encogía. Fuera lo que Viviana estaba planeando, no sería nada bueno. Pidió permiso y subió a su habitación, la mente trabajando frenéticamente. Necesitaba encontrar una manera de ayudar a aquellas personas sin provocar la ira de su madrastra, pero algo le decía que ya era demasiado tarde para evitar el enfrentamiento. Desde la ventana de su habitación, observó las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. En algún lugar allá abajo, aquel hombre que había compartido su pan probablemente buscaba refugio para pasar la noche. La injusticia de aquel contraste, ella en su lujosa habitación, él en las calles frías, pesaba en su conciencia como plomo. Cogió el móvil y llamó al padre Francisco, responsable del orfanato San Vicente. Al menos podría asegurarse de que la donación prometida llegara a su destino, antes de que Viviana encontrara una manera de impedirlo. Mientras conversaba en voz baja, no percibió la sombra parada fuera de su puerta, ni los pasos silenciosos que se alejaron por el pasillo alfombrado. A la mañana siguiente, Beatriz se despertó con golpes insistentes en la puerta. Viviana entró sin esperar respuesta, seguida por Pablo, que parecía aún más abatido que la noche anterior. «Levántate y arréglate», ordenó la madrastra. «Tenemos un compromiso». «¿Qué compromiso? No recuerdo nada programado para hoy. Es una sorpresa». La sonrisa de Viviana era afilada como cristal roto. «Digamos que es una oportunidad educativa». Durante el trayecto en coche, el silencio era opresivo. Pablo miraba por la ventana, evitando la mirada inquisitiva de su hija. Viviana revisaba mensajes en el móvil, ocasionalmente susurrando instrucciones a alguien al otro lado de la línea. Cuando el coche se detuvo, Beatriz reconoció el lugar. Estaban en la misma plaza donde había visto al mendigo el día anterior. «Baja», ordenó Viviana. «¿Para qué? Tanto querías ayudar a esa gente, ¿no? Pues bien, aquí tienes tu oportunidad». Confusa, Beatriz bajó del coche. El movimiento matinal de la plaza ya era intenso, con trabajadores apresurados cruzando en todas direcciones. Fue entonces cuando lo vio. El mismo hombre del día anterior, sentado en el mismo banco, los ojos perdidos en el horizonte. «Ve a hablar con él». Viviana apareció a su lado. «Pregúntale qué necesita. Ve si tu caridad ingenua sobrevive a un encuentro real con la miseria». Había algo en el tono de voz de la madrastra que hizo sonar todas las alarmas en la mente de Beatriz, pero no podía retroceder ahora. Se acercó lentamente al hombre, notando detalles que le habían pasado desapercibidos el día anterior. A pesar de la ropa raída, había una dignidad en su postura, una educación en la forma en que mantenía las manos sobre las rodillas. «Con permiso», ella comenzó, la voz vacilante. Yo lo vi ayer compartiendo su comida. Fue muy generoso». El hombre levantó los ojos y Beatriz se sorprendió con la claridad e inteligencia que encontró allí. No eran los ojos vacíos de alguien perdido en las drogas o el alcohol, sino de alguien que cargaba un dolor profundo, antiguo. «El hambre compartida pesa menos, señorita», respondió él, con voz ronca pero articulada. «Lo aprendí hace mucho tiempo». «¿Desde hace cuánto tiempo está usted en esta situación?». Una sonrisa triste cruzó su rostro. «Tiempo suficiente para olvidar quién era,
pero no el suficiente para olvidar quién debería haber sido. Antes de que Beatriz pudiera responder, oyó la voz estridente de Viviana detrás de ella. ¡Qué escena tan conmovedora! La heredera y el mendigo. Pablo, ven a ver a tu hija en acción. Varias personas comenzaron a detenerse, atraídas por el tono dramático de la madrastra. Beatriz sintió que el rostro le ardía de vergüenza, no por estar allí, sino por la humillación gratuita que Viviana estaba infligiendo a aquel hombre. «Por favor, discúlpeme», ella le murmuró. «Esto no debería estar pasando así. No se preocupe por mí, señorita. Ya he pasado por humillaciones peores. Preocúpese por usted misma. Hay serpientes en su jardín». La enigmática advertencia quedó resonando en su mente cuando Viviana la jaló de vuelta al coche, haciendo hincapié en hablar lo suficientemente alto para que todos oyeran sobre los peligros de mezclarse con gentuza y cómo algunas personas nacieron para servir de ejemplo de lo que no hay que ser. De vuelta en la mansión, Beatriz se encerró en su habitación, las palabras del hombre aún reverberando. Serpientes en el jardín. No podría haber sido más preciso, pero lo que más la intrigaba era la sensación de que había algo familiar en él, algo que su mente no lograba identificar completamente. 3 días pasaron desde el encuentro en la plaza y Beatriz no lograba sacarse de la cabeza las palabras del mendigo. Durante las comidas, observaba a Viviana con renovada atención, notando pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, como la madrastra siempre desviaba la mirada cuando mencionaban el pasado, o cómo se ponía especialmente nerviosa cuando alguien tocaba el broche de esmeraldas. Aquella mañana de viernes, Beatriz bajó a desayunar más temprano de lo habitual, esperando tener un momento a solas con su padre antes de que Viviana apareciera. Encontró a Pablo en la terraza, contemplando el jardín con una taza de café en sus manos temblorosas. «Papá», ella se sentó a su lado, «necesitamos hablar». «¿Sobre qué?» Él no desvió la mirada de los rosales que su primera esposa había plantado años atrás. «Sobre lo que le está pasando a usted, sobre cómo Viviana está cambiando todo lo que nuestra familia representa». Pablo suspiró profundamente. «Tu madrastra solo quiere lo mejor para nosotros, Beatriz. Ella entiende de negocios, de sociedad. Ella entiende de manipulación». Beatriz interrumpió. «Papá, ¿usted no ve lo que hizo? Rosa, nuestros amigos, las donaciones que siempre hicimos. Todo fue cortado desde que ella llegó». «Basta». La voz de Pablo tronó, sorprendiendo a ambos. Él nunca levantaba la voz. «Tú no entiendes, Beatriz. Hay cosas, hay situaciones que desconoces. Viviana me salvó de... ¿Salvó de qué?» Pero Pablo ya estaba de pie, dejando la taza sobre la mesa con tanta fuerza que el café salpicó. «Olvida eso y deja de contrariar a tu madrastra. Por favor, hija, por tu propio bien». Salió dejando a Beatriz aún más confusa. ¿Salvó de qué? ¿Qué poder tenía Viviana sobre su padre para transformarlo en aquella sombra del hombre que solía ser? «Hablando de mí», la voz melosa de Viviana la hizo saltar. La madrastra estaba parada en la puerta, impecablemente vestida con un conjunto rojo que realzaba su figura aún joven para sus 40 y pocos años. «Conversando con mi padre, solo. Tu padre». Viviana se sirvió café, cada movimiento calculado. «Es un hombre frágil, Beatriz. Más frágil de lo que imaginas. Si no fuera por mí». Dejó la frase en el aire, saboreando el poder de la insinuación. «¿Qué quieres decir con eso?» «Nada que una niña mimada como tú entendería. Pero ya que estamos teniendo esta conversación íntima, tengo una noticia para ti». La sonrisa de Viviana hizo que el estómago de Beatriz se encogiera. Conocía bien aquella expresión. Era la misma de cuando había anunciado que Rosa había sido despedida, la misma de cuando había comunicado que el tradicional baile de caridad de los campos sería cancelado. «He organizado una cena para mañana, una cena muy especial, con invitados importantes. Y tú, mi querida hijastra, tendrás un papel fundamental». «¿Qué tipo de papel?» «Digamos que encontré una manera de unir tu pasión por los desfavorecidos con las necesidades de nuestra familia. Siempre quisiste ayudar a los mendigos, ¿no? Pues bien, tendrás tu oportunidad». Antes de que Beatriz pudiera cuestionar más, Viviana salió,
dejando en el aire el perfume caro y la sensación de que algo terrible estaba por suceder. El resto del día pasó en una niebla de aprensión. Beatriz intentó hablar con su padre nuevamente, pero Pablo se encerró en su oficina, alegando trabajo urgente. Por la tarde, incapaz de quedarse quieta, Beatriz decidió salir. Le dijo al conductor que iba a visitar a una amiga, pero en lugar de eso, le pidió que la dejara en el centro de la ciudad. Necesitaba pensar, y algo la atraía de vuelta a la Plaza de España. Quizás encontrara al mendigo nuevamente. Quizás él pudiera explicarle mejor su advertencia sobre las serpientes. La plaza estaba concurrida con el ir y venir típico del final de la tarde. Buscó el banco donde lo había encontrado, pero estaba vacío. Caminó por los alrededores, observando los grupos de indigentes que se reunían antes del anochecer. Fue entonces cuando lo vio sentado bajo un árbol, conversando con una señora mayor que parecía estar enferma. Se acercó despacio, no queriendo interrumpir. El hombre sacaba de su mochila raída una fina manta y la extendía sobre los hombros de la señora, murmurando palabras de consuelo. Cuando él se giró, sus ojos encontraron los de Beatriz. «La señorita del otro día», dijo él sin sorpresa. «¿Aún buscando maneras de ayudar?» «En realidad estoy buscando entender. Usted dijo algo sobre serpientes en mi jardín». Él permaneció en silencio por un momento, estudiándola. «Siéntese», indicó el suelo a su lado. Beatriz dudó solo un segundo, antes de acomodarse sobre la hierba, ignorando el vestido caro. «Me recuerdas a alguien», dijo finalmente. «Alguien que conocí hace mucho tiempo. También tenía ese fuego en los ojos, esas ganas de cambiar el mundo. ¿Qué le pasó a esa persona? Fue traicionada por quien más confiaba. Perdió todo: familia, fortuna, identidad. Solo le quedó esto». Gesticuló hacia sí mismo. «¿Usted tenía familia? ¿Fortuna?» El hombre rió, un sonido amargo. «Tuve muchas cosas, señorita. Tuve un nombre que abría puertas, una cuenta bancaria que parecía infinita, pero principalmente tuve una madre que me amaba, hasta que llegaron las serpientes». Beatriz sintió un escalofrío. Había algo en la forma en que hablaba, un dolor crudo que trascendía la pérdida material. «Mi madre murió pensando que la había abandonado», continuó. «Murió sin saber que yo estaba encerrado en un manicomio, drogado y olvidado, puesto allí por la persona en quien ella más confiaba. Dios mío, ¿quién haría algo así? Alguien con mucha codicia y ningún escrúpulo, alguien que quería no solo el dinero, sino el poder, el estatus, alguien que usaba las joyas de mi madre como trofeos». Beatriz sintió que la sangre se le helaba. Joyas. El broche de esmeraldas de Viviana pasó por su mente como un relámpago. Ese alguien todavía anda por ahí. El hombre la encaró con intensidad. «Oh sí, no solo anda por ahí, sino que prosperó, construyó su fortuna sobre los escombros de mi familia. Se casó bien, dicen, vive en una mansión en Los Remedios». El corazón de Beatriz se disparó. Los Remedios. No podía ser coincidencia. «¿Cómo sabe eso usted?» «Yo observo, señorita. Hace años que observo, esperando el momento justo. La justicia a veces tarda, pero llega. Y cuando llega», se detuvo, su mirada perdiéndose en el horizonte. «¿Cuál es su nombre?», Beatriz preguntó, la voz casi un susurro. «Enrique. Solo Enrique ahora. El apellido murió con mi madre». Beatriz se levantó, la mente en un torbellino. Necesitaba investigar, necesitaba entender si sus sospechas eran correctas, si Viviana tenía alguna conexión con la tragedia de este hombre. «Voy a ayudarlo», dijo impulsivamente. «No sé cómo aún, pero voy a descubrir la verdad». Enrique sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «Cuidado, señorita. Las serpientes muerden cuando se sienten amenazadas, y la que está en su jardín tiene veneno suficiente para matar». Beatriz regresó a casa con el crepúsculo, la cabeza llena de preguntas. Subió directamente a su habitación y encendió el ordenador. Comenzó a investigar casos antiguos de desapariciones, fraudes, personas internadas en manicomios sin justificación. La madrugada la encontró aún inclinada sobre noticias antiguas, buscando alguna pista sobre Enrique y su historia. Fue entonces cuando encontró una pequeña nota en un periódico de 15 años atrás. «Heredero de la familia Morales,
desaparece misteriosamente. La foto era antigua y granulada, pero los ojos eran los mismos que la habían encarado aquella tarde. Enrique Morales, único hijo de Luciana Morales, una de las mujeres más ricas de Sevilla en la época. Y en medio del artículo, un detalle que hizo que su sangre se helara. Luciana Morales se había casado en segundas nupcias con un hombre llamado Roberto Nacimiento, que tenía una hija de su primer matrimonio, una hija llamada Viviana. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de forma aterradora. Beatriz imprimió todo lo que encontró y lo guardó en una carpeta. Mañana habría la tal cena misteriosa que Viviana estaba preparando. Pero ahora, armada con ese conocimiento, Beatriz estaba determinada a descubrir exactamente lo que su madrastra planeaba. Lo que ella no sabía era que, en la habitación de al lado, Viviana también estaba despierta, ultimando los preparativos para su plan más cruel. Un plan que le enseñaría de una vez por todas a la hijastra rebelde cuál era su lugar. Un plan que involucraba a un cierto mendigo de la Plaza de España y un matrimonio que conmocionaría a la sociedad de Sevilla. En la oscuridad de la madrugada, dos mujeres planeaban sus próximos movimientos, sin saber que el destino ya había comenzado a tejer sus hilos, entrelazando sus vidas de forma irreversible. Y en el banco frío de una plaza, Enrique Morales miraba las estrellas, sintiendo que finalmente, después de tantos años, la rueda de la fortuna comenzaba a girar. El sábado amaneció con una tensión palpable en la mansión de los Campos. Beatriz apenas había dormido, su mente aún procesando los descubrimientos de la madrugada. La carpeta con los documentos sobre Enrique Morales estaba escondida en el doble fondo de su cajón, un secreto que pesaba como plomo en su conciencia. Durante el desayuno, Viviana estaba especialmente animada, sus ojos brillando con una malicia mal disimulada. Pablo parecía aún más abatido, empujando la comida en el plato sin real apetito. «Espero que estés preparada para esta noche, Beatriz», Viviana dijo untando una tostada con calma estudiada. «Compré un vestido especial para ti. Está en tu habitación. ¿Qué tipo de cena es esta después de todo? Una cena que cambiará tu vida, querida, y la nuestra también. Finalmente aprenderás sobre responsabilidad y consecuencias». El tono ominoso hizo estremecer a Beatriz. Subió a su habitación después del desayuno y encontró el vestido sobre la cama, un modelo simple, casi demasiado modesto para los estándares usuales de Viviana. Blanco, sin adornos, parecía más adecuado para una ceremonia religiosa que para una cena social. La tarde transcurrió en preparativos frenéticos. La casa fue decorada con flores blancas, y Beatriz notó con creciente alarma que la disposición recordaba más a una boda que a una cena común. Se contrataron empleados extra, y ella reconoció entre ellos al juez de paz jubilado que ocasionalmente prestaba servicios a familias ricas. A las 6 en punto, Viviana apareció en su habitación sin llamar. «Vístete. Los invitados empezarán a llegar pronto». «Viviana, ¿qué está pasando? ¿Por qué está aquí el juez Carvajal?» La madrastra sonrió, aquella sonrisa afilada que Beatriz había aprendido a temer. «Tanto querías ayudar a los necesitados, ¿no es así? Pues bien, encontré la manera perfecta. ¿Te vas a casar?» La habitación giró alrededor de Beatriz. «¿Qué? Esto es una locura. Papá nunca lo permitiría. Tu padre ya firmó todos los documentos necesarios. Como tu tutora legal hasta que cumplas 25 años, tengo autoridad para arreglar tu matrimonio si es para el bien de la familia». «¿Tutora legal? ¿De qué estás hablando?» Viviana sacó un documento del bolsillo. «Tu padre me dio poderes legales sobre ti hace 3 años, cuando tuvo aquel episodio. ¿Te acuerdas, no? Cuando él estuvo internado durante 2 semanas». Beatriz se acordaba. Pablo había tenido lo que los médicos llamaron un agotamiento nervioso. Pero ahora, con las piezas encajando, ella se preguntaba si no había sido algo más siniestro. ¿Con quién? Su voz era solo un susurro. «¿Con quién pretendes casarme?» «Con tu querido mendigo de la plaza, claro». «Enrique, ¿no es así como se llama ahora? Demostraste tanto interés en él, tanta compasión. Ahora podrás ejercer tu caridad a tiempo completo». El horror de la situación golpeó a Beatriz como un puñetazo. Viviana sabía quién era Enrique realmente,
y estaba usando eso como forma suprema de humillación. Casar a la hijastra rica con el hombre que ella había reducido a la mendicidad. «Eres un monstruo», Beatriz susurró. «Soy una mujer práctica», Viviana corrigió. Enrique aceptó la propuesta. Al fin y al cabo, salir de las calles para una vida cómoda, ¿quién se negaría? Y tú tendrás lo que siempre quisiste, ayudar a un necesitado. Todos ganan. ¿Él sabe quién eres? La sonrisa de Viviana vaciló por un segundo. Está confuso, pobre. Años en las calles, alcohol, drogas. Apenas recuerda su propio nombre verdadero. Trágico, realmente. Pero Beatriz había visto los ojos lúcidos de Enrique. Había oído su historia. Él no estaba confuso. Él sabía exactamente quién era y lo que Viviana había hecho. Y si estaba aceptando eso, «Vístete», Viviana ordenó nuevamente, «o mando a las empleadas que lo hagan a la fuerza». Sola nuevamente, Beatriz se vistió con manos temblorosas. Su mente trabajaba frenéticamente buscando una salida. ¿Podría huir? ¿Pero a dónde? ¿Y su padre? ¿Qué tenía Viviana sobre él para hacerlo concordar con tal locura? A las 7 en punto, fue escoltada hasta el salón principal. Los invitados, todos amigos de Viviana, personas que habían reemplazado el círculo social original de la familia Campos, susurraban entre sí, algunos con expresiones chocadas, otros con evidente placer malicioso por el escándalo. Y entonces ella lo vio. Enrique estaba irreconocible, limpio, afeitado, vistiendo un traje que claramente no era de su talla. Parecía incómodo, pero mantenía la dignidad. Sus ojos encontraron los de Beatriz, y ella vio en ellos no confusión, sino determinación. «Acérquense», ordenó el juez Carvajal, visiblemente incómodo con la situación, pero prosiguiendo de todos modos. Beatriz caminó como en un sueño, o pesadilla. Cuando llegó al lado de Enrique, él susurró lo suficientemente bajo para que solo ella oyera. «Confía en mí». La ceremonia prosiguió en un borrón. Beatriz apenas oía las palabras, su atención dividida entre el rostro triunfante de Viviana y la figura derrotada de su padre en un rincón. Cuando llegó el momento de los votos, Enrique habló con voz clara y firme, nada parecida al tono ronco del mendigo de la plaza. «Acepto», dijo él, y había algo en su voz que hizo a Viviana fruncir el ceño. «Acepto», Beatriz repitió, «porque no había elección, todavía no». «Entonces yo los declaro marido y mujer», el juez pronunció rápidamente, claramente ansioso por terminar aquella farsa. Fue entonces cuando Enrique hizo algo inesperado. Se volvió hacia los invitados y habló. «Señoras y señores, agradezco que sean testigos de este momento. Algunos de ustedes deben estarse preguntando quién soy. Permítanme presentarme apropiadamente». «¡Enrique!», Viviana intentó interrumpirlo, pero él continuó. «Mi nombre completo es Enrique Rodríguez Morales, hijo de Luciana Morales, heredero legítimo de la fortuna Morales, declarado muerto hace 15 años tras desaparecer misteriosamente». Hizo una pausa dramática, sus ojos fijos en Viviana. «Pero, como pueden ver, estoy muy vivo». El salón estalló en murmullos. Viviana había palidecido, su mano volando instintivamente hacia el broche de esmeraldas. Esto es imposible», ella tartamudeó. «Enrique Morales murió. Este hombre es un impostor, un mendigo que conoce cada detalle de la casa donde creció». Enrique la interrumpió. «¿Que se acuerda del broche que está usando ahora, el preferido de mi madre? ¿Que puede describir la marca de nacimiento en la espalda que solo la familia conocía?» Los invitados comenzaron a alejarse de Viviana como si ella tuviera una enfermedad contagiosa. El escándalo era demasiado delicioso para ser ignorado, y los teléfonos comenzaron a aparecer, listos para esparcir el chismorreo del siglo. «Pablo», Viviana se volvió hacia su marido. «Haz algo». Pero Pablo Campos solo movió la cabeza, derrotado. «Basta, Viviana, basta de mentiras». «¿De qué está hablando, papá?», Beatriz preguntó, aún intentando procesar la revelación. Pablo finalmente levantó los ojos y en ellos había un dolor profundo. «Viviana». Ella sabía quién era él desde el principio. Fue ella quien sugirió el matrimonio. Dijo que sería poético, tú casada con el hombre que ella destruyó. Pero yo no sabía.
Juro que no sabía toda la extensión de lo que ella había hecho. Sabías lo suficiente, Enrique dijo fríamente. Sabías que ella había robado mi herencia. Sabías que ella me había internado a la fuerza. Y aún así te casaste con ella. Ella me chantajeó, Pablo explotó. Tenía pruebas falsificadas de desvío de fondos en la empresa. Amenazó con destruirme no solo a mí, sino también a Beatriz. Yo fui débil. Beatriz miró entre su padre, la madrastra, y su ahora marido, la realidad de la situación finalmente cristalizándose. Ella no era solo una pieza en el cruel juego de Viviana, era la pieza central en una venganza que había tardado 15 años en concretarse. ¿Y ahora?, ella le preguntó a Enrique. Él sonrió y por primera vez ella vio al hombre que él debería haber sido, educado, inteligente, determinado. Ahora, mi querida esposa, vamos a recuperar lo que es nuestro por derecho, y tu madrastra va a descubrir que la justicia, aunque tardía, puede ser implacable. Viviana intentó salir del salón pero encontró el camino bloqueado, no por guardias de seguridad, sino por los propios invitados, ávidos de más detalles del escándalo. El cazador se había convertido en la presa. «Hay una cosa que necesitas saber, Beatriz», Enrique dijo suavemente. «Yo podría haber revelado todo antes, podría haber impedido este matrimonio, pero cuando te conocí, cuando vi tu bondad genuina, tu deseo real de ayudar, percibí que el destino tenía sus propios planes». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que quizás, solo quizás, algo bueno pueda surgir de toda esta tragedia. Si tú me lo permites». Beatriz lo miró a los ojos, aquellos mismos ojos que había visto llenos de dolor en la plaza, ahora brillando con algo que parecía esperanza. El matrimonio había sido una farsa, un castigo cruel orquestado por Viviana, pero quizás, como Enrique había sugerido, el destino tenía otros planes. «Señoras y señores», Enrique se dirigió nuevamente a los invitados. «La cena está servida. Al fin y al cabo, tenemos una boda que celebrar, y creo que será una noche inolvidable para todos». Mientras los invitados se movían hacia el comedor, susurrando excitadamente entre sí, Viviana permaneció congelada en su lugar, el broche de esmeraldas pesando en su pecho como una sentencia. El juego que ella había orquestado con tanta crueldad se había vuelto contra ella de forma espectacular. Y en el centro de todo, Beatriz y Enrique permanecieron lado a lado, unidos por un matrimonio forzado, pero quizás, solo quizás, destinados a algo mayor de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. La cena que siguió fue la más bizarra que la mansión de los Campos jamás había presenciado. Los invitados, divididos entre la vergüenza y la excitación por el escándalo, apenas tocaban la comida refinada. Todos los ojos alternaban entre Viviana, que permanecía rígida en su lugar, y Enrique, que demostraba una compostura impresionante para alguien que había pasado años en las calles. Beatriz observaba todo como si estuviera fuera de su propio cuerpo. En pocas horas había descubierto que su madrastra era una criminal, su padre una víctima de chantaje, y ahora estaba casada con el hombre que Viviana había intentado destruir. La ironía era casi demasiado poética para ser real. Un brindis. Enrique se levantó alzando su copa. A la verdad que siempre encuentra su camino, aunque tarde 15 años. El tintineo vacilante de los cristales resonó por el salón. Viviana finalmente pareció despertar de su estupor. «Ustedes no pueden probar nada», siseó. «Palabras de un mendigo contra mi reputación». «Ah, pero no son solo palabras». Una nueva voz surgió de la entrada del salón. Un señor mayor de cabellos blancos y porte digno entró acompañado de 2 hombres de traje. «Buenas noches a todos. Doctor Renato Olivera, abogado de la familia Morales desde hace 40 años». Beatriz sintió a Enrique tensarse a su lado. Esta era una sorpresa incluso para él. «Doctor Olivera». Enrique se levantó, la voz embargada. «¿Usted está vivo?» «Y muy bien, mi joven. Aunque Viviana había esparcido que yo había muerto poco después de la desaparición de su madre». El abogado se acercó, sus ojos húmedos. «Enrique, mi muchacho, te busqué durante todos estos años. Esto es una invasión». Viviana se levantó abruptamente. «¡Salgan de mi casa!» «¿Su casa?» Doctor Olivera sonrió fríamente. «Creo que hay un malentendido aquí.
Esta casa pertenece a Pablo Campos, y por lo que sé, la señora es solo una invitada. Una invitada a punto de tener problemas muy serios con la justicia. El abogado hizo una señal y uno de los hombres que lo acompañaban se acercó. Inspector Martín, Crímenes Financieros. Señora Viviana Morales Campos, tengo aquí una orden de registro y detención, además de algunas preguntas sobre la desaparición de Enrique Morales y la muerte sospechosa de Luciana Morales. El salón entró en completo caos. Los invitados se levantaban, algunos intentando salir discretamente, otros acercándose para no perder ningún detalle. Viviana se había puesto lívida, sus manos temblando visiblemente. «Papá». Beatriz se acercó a Pablo, que parecía haber envejecido 10 años en minutos. «Usted necesita contar todo lo que sabe». Yo no sabía sobre Enrique al principio», Pablo murmuró. «Viviana me dijo que había heredado todo legalmente. Solo descubrí la verdad años después, cuando ya era demasiado tarde. Ella tenía documentos, fotos, cosas que podían incriminarme por crímenes que no cometí». «¿Qué documentos?». El inspector se acercó. «Está todo en su caja fuerte». Pablo señaló a Viviana. «En la habitación. Ella guarda todo allí. Los papeles falsificados, las pruebas de la internación forzada de Enrique, incluso evidencias sobre la muerte de Luciana». «¡Cállate la boca!», Viviana gritó, perdiendo completamente la compostura. «Tú no sabes de lo que estás hablando». «Sí sé». Pablo levantó la cabeza, encontrando coraje en la confesión. «Sé que pusiste algo en la bebida de Luciana aquella noche. Sé que pagaste al médico para que firmara un certificado de muerte natural. Sé que falsificaste su firma en el Nuevo Testamento». El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta los más ávidos de chismes se callaron ante la gravedad de las acusaciones. Enrique había palidecido, sus manos cerradas en puños. «¿Mi madre fue asesinada?». Su voz era casi inaudible. Doctor Olivera se acercó a él. «Sospechábamos, pero no teníamos pruebas. Ahora, con el testimonio del señor Campos y acceso a la caja fuerte». «Ustedes no entienden», Viviana interrumpió, sus ojos salvajes. «Yo merecía esa vida. Crecí sin nada, viendo a Luciana derrochar fortuna mientras personas como yo pasaban hambre. Ella no merecía ese dinero. Entonces decidiste tomarlo», Beatriz dijo, la comprensión finalmente llegando. «Y destruiste la vida de Enrique en el proceso». «Él era un obstáculo», Viviana escupió las palabras, «un playboy mimado que gastaría todo en fiestas y mujeres. Yo le hice un favor al mundo quitándole aquella fortuna de sus manos». «¿Haciendo qué?». Enrique dio un paso adelante y Beatriz instintivamente sujetó su brazo. «¿Qué exactamente me hiciste?». Viviana rió, un sonido histérico. «¿De verdad quieres saber? Pagué a enfermeros para que te mantuvieran drogado. Firmé papeles diciendo que eras esquizofrénico, peligroso. Durante 5 años estuviste en un ala psiquiátrica, babeando y delirando mientras yo consolidaba mi control sobre todo. ¿Y después? Después escapaste durante un incendio en el hospital. Pensé que habías muerto en las calles. Imagina mi sorpresa al verte vivo, reducido a un mendigo patético». Ella se volvió hacia Beatriz. «Fue perfecto cuando tú demostraste interés en él. La humillación suprema, casar a la princesita con el príncipe caído. Solo que el tiro salió por la culata», doctor Olivera intervino, «porque ahora Enrique está legalmente casado con la heredera Campos, y con su identidad restablecida, él puede reclamar toda la fortuna Morales. Irónicamente, Viviana, acabas de crear una de las familias más poderosas de Andalucía». La comprensión golpeó a todos como un rayo. El matrimonio forzado, planeado como humillación, se había convertido en la ruina de Viviana. Beatriz miró a Enrique, viéndolo bajo una nueva luz. No era solo una víctima, era un superviviente que había esperado pacientemente su oportunidad de justicia. «Inspector», doctor, Olivera dijo formalmente, «creo que tiene material suficiente para una detención». «Viviana Morales Campos», el inspector se acercó, «está arrestada por sospecha de homicidio, falsificación de documentos, secuestro y apropiación indebida». «No». Viviana intentó correr, pero fue rápidamente contenida. Mientras los policías la esposaban, ella gritó a Pablo, «Te vas a arrepentir, tengo copias de todo,
Te arrastraré conmigo. Haz lo que quieras. Pablo respondió con calma. Prefiero enfrentar la justicia por crímenes que no cometí que seguir viviendo bajo tu yugo. Mientras Viviana era llevada, aún gritando amenazas, los invitados comenzaron a dispersarse, ansiosos por esparcir la historia. En minutos, toda la alta sociedad de Sevilla sabría del escándalo. En el salón ahora casi vacío, solo quedaban Beatriz, Enrique, Pablo y el doctor Olivera. El abogado se acercó a Enrique con una carpeta. «Guardé esto todos estos años», dijo, entregando los documentos. «Tu certificado de nacimiento original, documentos de la empresa, fotos, todo lo que prueba quién eres realmente». Enrique tomó la carpeta con manos temblorosas. «¿Por qué no fue a la policía antes?» «Lo intenté, pero Viviana tenía aliados poderosos, y sin ti para testificar». «Entonces esperé», observé. «Cuando supe de este matrimonio, percibí que era mi oportunidad». «¿Cómo lo supo?» El abogado sonrió. «Digamos que no todos los empleados de esta casa son leales a Viviana. Algunos se acuerdan de su madre con cariño». Beatriz percibió que había más en esta historia, capas de lealtad y traición que aún necesitaban ser reveladas, pero por ahora lo importante era que la verdad había prevalecido. «¿Y ahora?», ella preguntó, dirigiéndose tanto a Enrique como a su padre. «¿Qué sucede ahora?» «Ahora», Enrique respondió, guardando cuidadosamente la carpeta. «Reconstruimos. Su familia fue víctima de Viviana tanto como yo. Su padre fue coaccionado, manipulado. No le guardaré rencor a él». Pablo levantó los ojos, sorprendido y agradecido. «Enrique, yo lo siento mucho, por todo. El pasado no puede cambiarse», Enrique dijo filosóficamente, «pero el futuro aún está en nuestras manos». Él se volvió hacia Beatriz. «En cuanto a nosotros, sé que este matrimonio fue forzado. Tan pronto como sea posible, podemos anularlo. Tú no necesitas cargar con el peso del plan enfermizo de Viviana». Beatriz lo estudió por un momento. El mendigo de la plaza había desaparecido completamente, reemplazado por este hombre articulado y digno. Pero en los ojos ella aún veía la misma bondad que la había conmovido aquel primer día. «¿Y si no quiero anularlo?», ella preguntó suavemente. «¿Y si quiero conocer al hombre detrás de la tragedia? ¿Al verdadero Enrique Morales?». La sorpresa en su rostro fue genuina. «¿Por qué?». «Porque te vi compartir tu única comida con otros hambrientos. Porque incluso en el fondo del pozo mantuviste tu humanidad. Porque sobreviviste a lo que destruiría a la mayoría de las personas». Ella hizo una pausa. «Y porque creo que mereces una oportunidad de ser feliz». «Beatriz tiene razón», Pablo intervino. «Ustedes dos fueron víctimas de Viviana. Quizás juntos puedan encontrar la cura». Doctor Olivera carraspeó discretamente. «Bien, los dejaré conversar. Enrique, necesitaremos reunirnos mañana para iniciar el proceso de recuperación de sus bienes. Señora Campos, o mejor dicho, señora Morales ahora, sea bienvenida a la familia». Tras la salida del abogado, los tres quedaron en silencio por un momento. El peso de los eventos de la noche flotaba sobre ellos como una densa nube. «Necesito aire», Enrique dijo finalmente. «Beatriz, ¿te gustaría acompañarme?». Ella asintió, y juntos salieron al jardín. La noche estaba clara, las estrellas brillando sobre Sevilla. Caminaron en silencio hasta llegar al banco bajo el hipé centenario. «Mi madre adoraba los hipés», Enrique dijo súbitamente. «Decía que eran árboles de esperanza. Perdían todas las hojas para renacer más bonitas». «Parece apropiado», Beatriz observó. «Tú también renaciste hoy». «Todos nosotros renacimos», él corrigió. «Tú te liberaste de Viviana. Tu padre encontró coraje para enfrentar sus miedos. Y yo…» Hizo una pausa. «Yo descubrí que aún puedo confiar, aún puedo esperar. ¿Qué planeas hacer ahora? Con la fortuna, quiero decir». Enrique sonrió, y era la misma sonrisa que ella había visto cuando él compartía el pan en la plaza. «¿Recuerdas cuando dijiste que querías ayudar a los necesitados? Bien, ahora tendremos recursos para hacer una diferencia real. Refugios, programas de rehabilitación, oportunidades de empleo. ¿Cuántas personas están en las calles no por elección,
sino por circunstancias. ¿Quieres usar tu fortuna para ayudar a indigentes? ¿Quién mejor para entender sus necesidades que alguien que vivió entre ellos? Y con tu pasión por ayudar, tu conocimiento de gestión, él la miró esperanzadamente. Podríamos hacer algo extraordinario juntos. Beatriz sintió algo calentar en su pecho. No era amor, todavía no, pero era el inicio de algo. Respeto, admiración, propósito compartido. ¿Entonces es eso?, ella preguntó. ¿Vamos a transformar la tragedia en esperanza? Es lo que hacen las personas resilientes, Enrique respondió. Toman los pedazos rotos dejados por la vida y construyen vitrales. Mientras conversaban bajo las estrellas, haciendo planes para un futuro que hacía pocas horas parecía imposible, ninguno de los dos percibió la figura observando desde la ventana del segundo piso. Pablo Campos sonreía por primera vez en años, lágrimas de alivio escurriendo por su rostro. Su hija había encontrado no solo un marido, sino un compañero, y él, finalmente libre del yugo de Viviana, podría intentar ser el padre que Beatriz merecía. La noche que había comenzado como el apogeo de la crueldad de Viviana se había transformado en el inicio de algo nuevo y prometedor. Y en una fría celda de la comisaría, Viviana Morales Campos comenzaba a comprender que la codicia, al final, siempre cobra su precio. 3 semanas habían pasado desde la fatídica cena de boda. La mansión de los Campos respiraba diferente ahora, como si las paredes hubieran sido liberadas de años de secretos y mentiras. Beatriz bajó a desayunar y encontró una escena que sería impensable un mes atrás. Enrique y Pablo, conversando animadamente sobre proyectos sociales. «Buenos días», ella saludó, y ambos se volvieron con sonrisas genuinas. Beatriz estaba justamente discutiendo con Enrique sobre transformar el antiguo caserón de los Morales en un centro de acogida. Pablo dijo, empujando una silla para ella. «¿Qué te parece?». Ella se sentó aceptando la taza de café que Enrique le ofrecía. En los últimos días habían desarrollado una rutina cómoda, pequeños gestos que construían intimidad sin prisa. «Me parece maravilloso». «¿Pero el caserón no estaba abandonado hace años?». Doctor Olivera hizo una inspección. Enrique explicó. «La estructura está sólida. Con reforma puede albergar hasta 100 personas, con talleres profesionalizantes, atención médica y psicológica». «Enrique tiene razón», Pablo añadió. «Y a mí me gustaría contribuir. Considere como reparación por los años de omisión». Beatriz tocó la mano de su padre. En las últimas semanas, Pablo había pasado por su propia transformación. Libre de la influencia tóxica de Viviana, él había vuelto a ser el hombre íntegro que ella había conocido en la infancia. El teléfono de Enrique sonó. Era el doctor Olivera. Beatriz observó el rostro de su marido. Todavía era extraño pensar en él así, cambiar de expresión mientras escuchaba. «Entiendo. Estaremos allí en 1 hora». Él colgó y se volvió hacia ellos. «Viviana quiere negociar. Aparentemente tiene información que quiere intercambiar por reducción de pena». «¿Qué tipo de información?», Pablo preguntó, tenso. No dijo, pero el doctor Olivera cree que debemos escuchar. 1 hora después, Beatriz y Enrique estaban nuevamente en una sala austera del juzgado. Viviana fue traída esposada, y Beatriz casi no la reconoció. Sin el maquillaje impecable y la ropa cara, parecía haber envejecido años en semanas, pero sus ojos aún brillaban con malicia calculada. «¿Vinieron a admirar su obra?», ella preguntó amargamente. «Vinimos a escuchar lo que tiene que decir», Enrique respondió con calma. «Aunque dudo que algo pueda redimir lo que hizo». Viviana rió. «¿Redimir? No busco redención, querido hijastro. Busco supervivencia. La cárcel no va conmigo». «Entonces hable». Doctor Olivera intervino. «¿Qué tiene que ofrecer?». «Información sobre otros crímenes, otros objetivos. ¿Creen que Enrique fue mi única víctima?». Ella se inclinó hacia adelante. «Hay otras 3 familias en Sevilla viviendo tragedias que yo orquesté. Puedo dar nombres, detalles, pruebas». «¿Por qué haríamos un trato con usted?», Beatriz preguntó asqueada. «Porque…». Viviana la encaró. «Una de esas familias tiene una hija de 8 años cuyo padre está preso injustamente hace 2 años. La niña está en un orfanato, Beatriz».
¿No le gustaría reunir a esa familia? Era una jugada sucia, usar la compasión de Beatriz contra ella, pero eficaz. Beatriz miró a Enrique, que asintió levemente. «Queremos garantías», doctor Olivera dijo. «Nombres verificables, pruebas concretas, y aún así, lo máximo que conseguirá es un traslado a una prisión de seguridad mínima». «Acepto», Viviana dijo rápidamente, muy rápidamente. «¿Qué más?», Enrique preguntó sospechosamente. «No aceptarías tan fácilmente a menos que hubiera más». Viviana sonrió, aquella sonrisa que Beatriz había aprendido a temer. Perspicaz como su madre. «Muy bien. Hay más. Hay algo que ustedes necesitan saber sobre el matrimonio». «¿Qué sobre el matrimonio?». El sacerdote que oficializó, digamos que él tenía instrucciones muy específicas, instrucciones que quizás hagan su unión más permanente de lo que imaginan. «Deje de hablar en enigmas», Beatriz exigió. «Verifiquen el certificado de matrimonio», Viviana dijo simplemente. «Verifiquen las cláusulas del régimen de bienes. Verifiquen especialmente la sección sobre disolución. Descubrirán que si se divorcian antes de 5 años, toda la fortuna Morales irá a una fundación en la que, coincidentemente, tengo participación». El silencio en la sala fue absoluto. Doctor Olivera cogió su teléfono inmediatamente, murmurando instrucciones para que alguien verificara los documentos. «Tú no puedes hacer eso», Enrique dijo, pero había incertidumbre en su voz. «Ya lo hice», Viviana respondió. «El juez Carvajal era muy amigo mío. Por una buena suma, firmó cualquier cosa. Claro, él huyó del país tan pronto como supo de mi arresto, pero los documentos son válidos». «Esto es extorsión», Beatriz explotó. «Esto es previsión», Viviana corrigió. «Siempre tengo un plan B. O ustedes se quedan casados por 5 años o lo pierden todo, elijan». El teléfono del doctor Olivera sonó. Él escuchó, su rostro poniéndose cada vez más serio. «Es verdad», confirmó tras colgar. «Hay cláusulas que no percibimos en la prisa del matrimonio. Son inusuales, pero técnicamente legales. Así que ahora ustedes tienen una elección». Viviana se recostó, satisfecha. «Me ayudan a tener una pena menor, y yo ayudo a encontrar lagunas en esos contratos. O quedan atrapados el uno al otro por media década». Beatriz sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cuando pensó que estaban libres de Viviana, ella aún tenía un as bajo la manga. Miró a Enrique, esperando ver rabia o desesperación, pero él estaba extrañamente tranquilo. «¿Sabes una cosa, Viviana?», Enrique dijo después de un momento. «Puedes quedarte con tus lagunas. Puedes pudrirte en la cárcel con tus secretos». «¿Qué?», Viviana parpadeó sorprendida. «¿Van a tirar fortunas por orgullo?». «No». Enrique se levantó, ofreciendo su mano a Beatriz. «Vamos a elegir quedarnos casados porque queremos, no porque tú nos forzaste. Esos 5 años, considérenlo un regalo, tiempo para construir algo real». Beatriz tomó su mano, entendiendo. Aceptar la ayuda de Viviana sería dejarla vencer, incluso estando presa. «Enrique tiene razón. Guarde sus secretos. Vamos a encontrar a esas familias solos». «Ustedes son idiotas», Viviana gritó mientras ellos salían. «Se van a arrepentir. 5 años es mucho tiempo». Fuera de la sala, Beatriz y Enrique se miraron. La realidad de la situación pesaba entre ellos. «¿Estás segura?», ella preguntó. 5 años es mucho tiempo. «Beatriz», él sujetó sus manos. «En estas 3 semanas conocí más bondad y dignidad que en años antes de mi desaparición. Si vamos a quedar atrapados, que sea construyendo algo significativo. ¿Y la fortuna? Es solo dinero. Podemos trabajar, construir nuestro propio patrimonio. Lo importante es no darle a Viviana la satisfacción de controlarnos, incluso desde la prisión». Doctor Olivera, que había salido justo después de ellos, carraspeó. «Perdonen la intromisión, pero quizás haya una solución. Las cláusulas hablan de divorcio, no de anulación, y hay precedentes para la anulación cuando hubo coerción». «No», Beatriz interrumpió, sorprendiéndose a sí misma. «No quiero la anulación». Ambos hombres la miraron sorprendidos. Ella respiró hondo. «Quiero decir, quizás deberíamos darle una oportunidad real a esto, sin Viviana, sin manipulaciones, solo nosotros».
Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Enrique. ¿Estás proponiendo que salgamos siendo casados? Estoy proponiendo que nos conozcamos el uno al otro, que construyamos algo genuino. Y si en 5 años decidimos seguir juntos, será nuestra elección. Y si decidimos que no, entonces habremos construido una amistad sólida y un proyecto social increíble juntos. No será una pérdida de tiempo de ninguna manera. Doctor Olivera sonrió. Sabias palabras. Bien, los dejo conversar. Tengo familias que investigar. Incluso sin la ayuda de Viviana, encontraremos a esas víctimas. Solos en el pasillo del juzgado, Beatriz y Enrique quedaron en silencio por un momento. Entonces, él dijo finalmente, ¿por dónde empezamos? ¿Qué tal un café de verdad? Ella sugirió. De esos de cafetería normal, no los importados de la mansión. Y tú me cuentas sobre tu infancia, antes de que todo saliera mal. Y tú me cuentas sobre tus sueños de cambiar el mundo. Él asintió. Parece justo. Caminaron lado a lado por las calles de Sevilla, una pareja improbable unida por circunstancias extraordinarias. Al pasar por la Plaza de España, Enrique se detuvo en el mismo banco donde todo había comenzado. Fue aquí, él dijo suavemente. Aquí vi por primera vez tu bondad genuina. Y fue aquí donde vi tu generosidad, incluso cuando no tenías nada, ella respondió. Es curioso cómo funciona el destino. Viviana quería humillarme, castigarte. En lugar de eso, puede que me haya dado la oportunidad de una vida real. Se sentaron en el banco, observando el movimiento de la plaza. Un indigente se acercó, y Enrique inmediatamente compartió el almuerzo que había comprado. Beatriz sonrió, viendo que algunas cosas no cambiarían. No importaba cuántas fortunas él recuperara. «Sabes», ella dijo, «creo que lo vamos a lograr. Los 5 años, el proyecto social, todo. ¿Por qué tanta certeza? Porque ya sobrevivimos a lo peor. Tú sobreviviste a años de tormento. Yo sobreviví a Viviana. Papá sobrevivió a su propia debilidad. Si logramos eso, 5 años construyendo algo bueno parece fácil». Enrique rió, un sonido ligero y genuino. Cuando lo pones de esa forma, el móvil de Beatriz sonó. Era Pablo. «Hija, tienen que volver. Rosa apareció». «¿Rosa? La gobernanta?» «Sí, y ella trajo algo que ustedes necesitan ver, algo sobre Viviana y otros secretos». Beatriz miró a Enrique. «Parece que nuestra tarde tranquila tendrá que esperar. La vida contigo promete ser interesante», él observó mientras se levantaban. «¿Quejándote?» «Al contrario. Después de años de monotonía en las calles, un poco de aventura es bienvenida». Tomaron un taxi de vuelta a la mansión, sin saber que Rosa traía consigo la pieza final del rompecabezas. Información que no solo confirmaría las otras víctimas de Viviana, sino que revelaría conexiones que ninguno de ellos podría imaginar. La red de crímenes de la madrastra era más extensa e intrincada de lo que cualquiera sospechaba, pero eso era un problema para las próximas horas. Por ahora, mientras el taxi navegaba por las calles familiares, Beatriz y Enrique simplemente apreciaban la extraña sensación de no estar más solos en sus luchas. El matrimonio forzado, concebido como castigo cruel, estaba transformándose en una sociedad, y quizás, solo quizás, en algo más. Rosa estaba sentada en la sala de estar, las manos entrelazadas en el regazo, el rostro marcado por los años, pero los ojos aún vivos y determinados. Cuando Beatriz entró, la antigua gobernanta se levantó con lágrimas en los ojos. «Mi niña». Rosa la abrazó con fuerza. «¿Cómo has crecido? Siento tanto haberme ido de esa manera». «Rosa, sabemos que fuiste forzada a irte. Viviana me amenazó». Rosa completó. «Dijo que te haría daño si no me iba en silencio. Pero yo nunca dejé de vigilar, de preocuparme». Enrique se acercó y Rosa lo estudió con curiosidad. «Así que eres tú, el chico Morales. Tu madre estaría tan agradecida de saber que estás cuidando de Beatriz». «¿Usted conoció a mi madre?» «Luciana y yo éramos amigas de juventud. Fue ella quien me recomendó para la familia Campos cuando Beatriz nació». Rosa abrió el bolso raído que llevaba. «Y fue por eso que ella me confió esto». Ella sacó un sobre grueso, amarillento por el tiempo. «Luciana me buscó una semana antes de morir.
Estaba asustada. Dijo que Viviana andaba extraña, haciendo preguntas sobre el testamento, sobre Enrique. Me pidió que guardara esto y solo lo entregara si algo le pasaba a ella. Enrique tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos, fotos y una carta escrita a mano. Él comenzó a leer en voz alta. Si estás leyendo esto, significa que mis preocupaciones se concretaron y ya no estoy para protegerte. Pero necesitas saber que el amor de una madre trasciende incluso la muerte. Pablo había palidecido. Dios mío, ella sabía. Luciana sabía lo que iba a pasar. Enrique continuó leyendo. Adjunto pruebas de las falsificaciones y nombres de los médicos que Viviana consultó. Si algo me sucede, protejan a Enrique. Viviana es más peligrosa de lo que parece. Su ambición no tiene límites y temo que mi hijo sea el próximo objetivo. Hay más, Rosa dijo suavemente. Continúa leyendo. Pede, Rosa, si eres tú quien lee esto, hay algo más que necesitas saber. Viviana no es hija de Roberto, como todos piensan. Descubrí documentos que prueban que ella falsificó su identidad. Su nombre verdadero es Mónica Ferrero, una estafadora buscada en 3 estados. Los documentos verdaderos están en la caja fuerte del banco, cuenta 45879. El silencio en la sala era absoluto. La revelación era devastadora. Viviana no era solo una asesina y ladrona, sino una impostora completa. Espera, Beatriz dijo lentamente. Si ella es Mónica Ferrero, ¿qué pasó con la verdadera Viviana? Rosa bajó los ojos. Luciana investigó eso también. La verdadera Viviana Nacimiento murió a los 5 años de edad. Neumonía. Mónica robó la identidad de una niña muerta para crear una nueva vida. Por eso estaba tan obsesionada en borrar el pasado. Enrique murmuró. No tenía un pasado real que compartir. Hay más. Rosa sacó otro papel. Esta es una lista que Luciana hizo, otras familias que Viviana, o mejor dicho, Mónica, estaba investigando. Ella planeaba hacer con ellos lo que hizo con los Morales. Beatriz tomó la lista. 3 nombres destacaban: familia Guimaraes, familia Toledo y familia Andrade. Junto a cada nombre, anotaciones sobre fortunas, miembros vulnerables, posibles enfoques. Ella tenía un sistema. Pablo observó, horrorizado. Estudiaba a las familias, encontraba los puntos débiles, se infiltraba y destruía de adentro hacia afuera. Enrique completó. ¿Pero por qué? ¿Solo por dinero? Envidia. Rosa dijo simplemente. Conocí a Mónica antes de que se convirtiera en Viviana. Trabajó como limpiadora en la casa de los Nacimiento. Veía el lujo, la vida que nunca tendría, y desarrolló un odio profundo. Cuando la pequeña Viviana murió y Roberto quedó demasiado deprimido para notar detalles, ella vio su oportunidad. ¿Cómo sabe todo esto? Beatriz preguntó. Porque después de que me fui de su casa, hice mi propia investigación. Le prometí a Luciana que protegería a las personas que Viviana intentara dañar. Conseguí avisar a una de las familias a tiempo. Los Toledo se mudaron a Europa antes de que ella pudiera actuar. ¿Y las otras? El rostro de Rosa se entristeció. Los Guimaraes lo perdieron todo hace 3 años. El patriarca está en un asilo creyendo que su hijo lo robó. El hijo está preso, claro, injustamente. Es la familia que Viviana mencionó, Beatriz percibió. La niña de 8 años en el orfanato. Sofía Guimaraes, Rosa confirmó. Una niña dulce que lo perdió todo por la codicia de una mujer. Enrique se levantó abruptamente. Tenemos que ayudarlos. Ahora que tenemos estas pruebas... Calma, doctor. Olivera, que había llegado durante el relato de Rosa, intervino. Con estas evidencias podemos no solo liberar al señor Guimaraes, sino desenmascarar completamente a Viviana. Mónica Ferrero tiene órdenes de arresto en 3 estados. Esto lo cambia todo. ¿Qué significa? Pablo preguntó. Significa que todos los contratos firmados por Viviana son nulos, incluyendo... Él miró significativamente a Beatriz y Enrique. Ciertas cláusulas matrimoniales. Una persona usando identidad falsa no puede crear obligaciones legales válidas. Beatriz sintió una mezcla extraña de alivio y algo parecido a decepción. Miró a Enrique y vio el mismo conflicto en sus ojos. ¿Entonces, somos libres?
Ella preguntó suavemente. Completamente libres, doctor Olivera confirmó. El matrimonio puede ser anulado sin consecuencias financieras. El silencio se extendió hasta que Rosa carraspeó. Perdonen la intromisión de una anciana, pero a veces la libertad no está en poder irse, sino en elegir quedarse. Beatriz se sonrojó ligeramente. En solo unas semanas había desarrollado sentimientos por Enrique que iban más allá de la compasión inicial. Sus proyectos compartidos, las conversaciones hasta tarde en la noche sobre cómo transformar la tragedia en esperanza, los pequeños gestos de cuidado mutuo. Rosa tiene razón, Enrique dijo, mirando directamente a Beatriz. Ahora que somos verdaderamente libres para elegir, ¿qué elegimos? Antes de que Beatriz pudiera responder, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Ella atendió con vacilación. «¿Señora Morales?» Una voz femenina sonó del otro lado. «Soy la directora del orfanato Santa Clara. Una señora llamada Viviana Campos dijo que ustedes vendrían a buscar a Sofía Guimaraes». La sangre de Beatriz se heló. «¿Qué? ¿Cuándo dijo eso?» «Hace aproximadamente una hora. Llamó desde la...» «Bueno, dijo que llamó desde la prisión, que ustedes tenían autorización para llevarse a la niña. Me pareció extraño, por eso llamé para confirmar. No vaya a ninguna parte», Beatriz casi gritó. «Es un truco, proteja a esa niña y no la entregue a nadie sin orden judicial». Colgó y se volvió hacia los otros que la observaban alarmados. «Viviana está intentando usar a la niña como moneda de cambio. Incluso presa, sigue manipulando». «No, si ya no es Viviana, doctor». Olivera tomó su teléfono. «Voy a llamar al inspector. Con su verdadera identidad expuesta, podemos añadir una lista de crímenes que la mantendrá presa el resto de su vida». Mientras él hacía la llamada, Enrique se acercó a Beatriz. «Fuiste rápida, salvaste a la niña. Tenemos que ir allí. Sofía necesita saber que personas buenas están cuidando de ella ahora». «Nosotros iremos», él asintió. Luego dudó. «Sobre lo que estábamos discutiendo antes, ¿podemos seguir casados?», Beatriz completó, sorprendiéndose con su propia osadía. «¿Incluso sin las obligaciones legales? ¿Es eso lo que quieres?». Ella pensó por un momento, luego sonrió. «Sabes, cuando Viviana me forzó a este matrimonio, pensé que era el fin de mi libertad, pero me mostró algo que yo no esperaba. Un compañero, alguien que comparte mis valores, mi voluntad de hacer la diferencia. Alguien que me hace reír incluso en los momentos difíciles. ¿Eso suena como un sí? Suena como un vamos a ver a dónde nos lleva, sin prisas, sin obligaciones, solo dos personas que eligen estar juntas». Rosa limpió una lágrima discreta. Luciana estaría tan feliz. Ella siempre dijo que las mejores cosas de la vida vienen de los lugares más inesperados. Pablo se acercó, pareciendo años más joven. «Hija, Enrique, ustedes tienen mi apoyo, sea cual sea la decisión». «Y Rosa», él se volvió hacia la gobernanta. «Espero que considere regresar. Esta casa la extrañó. Sería un honor, señor Pablo, pero primero...». Ella miró a Beatriz y Enrique. «Creo que hay una niña esperando saber que su vida está a punto de cambiar para mejor». Doctor Olivera concluyó su llamada. «Todo arreglado. La policía ya está yendo al orfanato para garantizar la seguridad de Sofía. Y Viviana, o mejor dicho, Mónica, acaba de recibir 15 acusaciones más. Ella no verá la luz del sol tan pronto». «Entonces vamos». Enrique ofreció el brazo a Beatriz. «Tenemos una familia que reunir». Mientras se preparaban para salir, Beatriz se detuvo en el vestíbulo y miró a su alrededor. La misma casa que hacía semanas era una prisión dorada, ahora parecía llena de posibilidades. Las sombras de Viviana estaban finalmente disipándose. «¿En qué estás pensando?», Enrique preguntó. «Que a veces el universo tiene un sentido del humor peculiar. Viviana quería castigarme, humillarme. En lugar de eso, me dio a ti, expuso sus propias mentiras y nos dio la oportunidad de ayudar a decenas de personas». «Justicia poética», él asintió. «Mi madre decía que la maldad siempre lleva las semillas de su propia destrucción. Tu madre parecía ser una mujer sabia». «Lo era, y creo que te aprobaría a ti. Aprobaría lo que estamos construyendo juntos». Salieron de la mansión bajo el sol de la tarde. Rosa y Pablo justo detrás.
4 personas unidas por la tragedia, pero determinadas a transformarla en esperanza. En el orfanato, una niña de 8 años aguardaba sin saber que su vida estaba a punto de cambiar. En la prisión, una mujer que había vivido de mentiras enfrentaba finalmente la verdad desnuda y cruda de sus crímenes. Y en las calles de Sevilla, la noticia ya comenzaba a esparcirse. Sobre el mendigo que era heredero, sobre la socialité que era impostora, sobre el matrimonio forzado que se convirtió en elección de amor. La ciudad que adoraba una buena historia tenía material para meses de conversaciones. Pero para Beatriz y Enrique, caminando lado a lado en dirección al futuro que eligieron construir juntos, lo importante no era el chismorreo o el escándalo. Era la certeza de que de las cenizas de la crueldad de Viviana había nacido algo genuino y hermoso, una oportunidad de hacer una diferencia real en el mundo y de hacerla al lado de alguien que entendía el verdadero valor de la segunda oportunidad. El coche los esperaba, listo para llevarlos al encuentro de Sofía, la primera de muchas vidas que tocarían y transformarían. El imperio de mentiras de Viviana había caído, pero de las ruinas algo mucho más valioso estaba siendo construido, un legado de verdad, compasión y justicia. El orfanato Santa Clara quedaba en la periferia de Sevilla, un edificio antiguo pero bien cuidado que albergaba a niños olvidados por el sistema. Cuando el coche se detuvo en el portón, Beatriz vio pequeños rostros curiosos en las ventanas, observando la llegada de los visitantes. La directora hermana Benedita los recibió con alivio visible. Gracias a Dios que vinieron. Después de aquella llamada extraña, me quedé muy preocupada. ¿Dónde está Sofía? Enrique preguntó gentilmente. En el jardín. Ella pasa la mayor parte del tiempo allí, cuidando las plantas. Es una niña especial, tranquila, pero con una fuerza interior impresionante. Fueron conducidos a través de corredores con dibujos infantiles en las paredes hasta un pequeño jardín en la parte trasera. Allí, arrodillada entre parterres de flores, estaba una niña de cabellos castaños recogidos en trenzas. Ella cultivaba cuidadosamente pequeñas plántulas, totalmente absorta en su tarea. ¿Sofía? Hermana Benedita llamó suavemente. ¿Tienes visita? La niña se giró revelando ojos verdes enormes y un rostro demasiado serio para su edad. Ella estudió a los visitantes con cautela aprendida a través de muchas decepciones. Hola, Sofía. Beatriz se arrodilló para ponerse a su altura. Mi nombre es Beatriz. Vinimos a hablar sobre tu padre. La transformación en el rostro de la niña fue instantánea. Papá, ¿ustedes saben dónde está? ¿Está bien? Él está bien, Enrique garantizó, también arrodillándose. Y pronto estará libre para venir a buscarte. ¿Libre? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero dijeron que él había hecho cosas malas, que por eso no podía verme. Quien dijo eso no dijo la verdad. Beatriz explicó gentilmente. Tu padre es inocente. Fue víctima de una persona muy mala, que contó mentiras sobre él. Pero ahora la verdad apareció. Sofía comenzó a llorar silenciosamente, años de dolor y abandono desbordándose. Beatriz la atrajo a un abrazo, sintiendo el cuerpecito delgado temblar contra el suyo. ¿Cuándo vuelve? La niña susurró. Doctor Olivera está encargándose de eso ahora, Enrique respondió. Quizás en unos días. Mientras tanto, nos gustaría que vinieras con nosotros. Tenemos una habitación preparada, con un jardín aún más grande que este. Sofía se apartó del abrazo, secándose las lágrimas. ¿Ustedes quieren adoptarme? No, Beatriz dijo honestamente. Queremos cuidarte hasta que tu padre pueda hacerlo. Somos amigos de la familia que quieren ayudar. La niña los estudió con aquella sabiduría prematura que desarrollan los niños heridos. La señora mala del teléfono, ella dijo que ustedes eran peligrosos, que yo no debería confiar. La señora mala está presa. Rosa, que había permanecido callada hasta entonces, se acercó. Y nunca más va a hacerle daño a nadie. Sofía miró a la anciana con curiosidad. Usted tiene cara de abuela buena. Rosa sonrió, emocionada. Puedo ser tu abuela prestada si quieres. Por primera vez, una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Sofía. Me gustaría. Hace tiempo que no tengo abuela.
Mientras ayudaban a Sofía a juntar sus pocas pertenencias, algunas ropas, un libro raído sobre jardinería y una foto descolorida de ella con sus padres, Beatriz notó cómo la niña, cuidadosamente, envolvía semillas que había recolectado. ¿Son especiales?, ella preguntó. Mamá me enseñó sobre las semillas antes de ir al cielo, Sofía explicó. Dijo que incluso cuando todo parece muerto, las semillas guardan vida dentro, que un día, con amor y cuidado, se convierten en flores de nuevo. Beatriz intercambió una mirada emocionada con Enrique. La metáfora no podría ser más perfecta para todos ellos. En el camino de regreso, Sofía sentada entre Beatriz y Rosa en el asiento trasero, el teléfono de Enrique sonó. Era el doctor Olivera con noticias. Lo conseguimos. El juez expidió un habeas corpus para Marco Guimaraes. Debe ser liberado mañana por la mañana. ¿Oíste eso?, Beatriz dijo a Sofía. Tu papá vuelve mañana. El rostro de la niña se iluminó como un pequeño sol. ¿Verdad? No es un sueño. Es verdad, querida. Las pesadillas terminaron. Al llegar a la mansión, Sofía abrió los ojos de par en par. Ustedes viven en un castillo. Es solo una casa grande, Enrique dijo divertido, y temporalmente será tu casa también. Pablo los esperaba en la entrada. Bienvenida, Sofía. Doña Cecilia preparó una merienda especial para ti. Mientras Rosa llevaba a Sofía a conocer a la cocinera y merendar, los adultos se reunieron en la oficina. Doctor Olivera había llegado con más novedades. La situación tomó proporciones que no esperábamos. Él comenzó. Con la verdadera identidad de Viviana expuesta, las víctimas están apareciendo por todos lados. Familias que ella destruyó a lo largo de 20 años. ¿20 años? Beatriz repitió chocada. Mónica Ferrero comenzó joven. Pequeños golpes, robo de identidad, hasta evolucionar a crímenes mayores. Los Morales fueron su mayor éxito, pero definitivamente no el único. ¿Cuántas víctimas?, Pablo preguntó pálido. Hasta ahora, hemos identificado 12 familias. Algunas perdieron fortunas, otras perdieron miembros. Hay 2 casos de personas que murieron en circunstancias sospechosas después de oponerse a ella. El silencio pesado fue roto por Enrique. Tenemos que ayudar a todos los que podamos. La fundación que planeamos necesita comenzar inmediatamente. De acuerdo, Beatriz apoyó. Pero necesitamos estructura, profesionales especializados. Ya empecé a trabajar en eso, Pablo intervino. Contraté un equipo jurídico especializado en reparación de daños y separé un fondo inicial de 10 millones de euros. Papá, eso es lo mínimo que puedo hacer, él la interrumpió. Fui cómplice de Viviana durante años. Es hora de reparar los daños. Un grito de alegría infantil resonó desde el jardín. Por la ventana vieron a Sofía corriendo entre las flores, Rosa y doña Cecilia riendo mientras la observaban. La transformación de niña seria y retraída a una niña capaz de sonreír ya había comenzado. Ella es fuerte, Beatriz observó. Sobrevivió a tanto como todos nosotros, Enrique completó. Quizás sea eso lo que nos une. Somos supervivientes buscando construir algo mejor. Doctor, Olivera carraspeó. Hablando de construir, hay otro asunto. El matrimonio de ustedes. Beatriz y Enrique se miraron. Habían decidido seguir juntos, pero aún no habían discutido los detalles prácticos. Legalmente, pueden anularlo cuando quieran, el abogado continuó. O pueden ratificar el matrimonio con una ceremonia apropiada. La elección es enteramente de ustedes. ¿Qué piensas?, Enrique preguntó a Beatriz. Ella pensó por un momento. Creo que me gustaría hacerlo bien esta vez. Sin coerción, sin audiencia hostil. Solo nosotros, nuestra familia verdadera, y la elección consciente de construir una vida juntos. ¿Una renovación de votos?, él sugirió. Más que eso, un verdadero comienzo, cuando estemos listos. Rosa apareció en la puerta. Perdón por la interrupción, pero Sofía está preguntando si puede plantar algunas semillas en el jardín. Dijo que quiere que las flores estén bonitas cuando su padre llegue. Claro que puede, Beatriz respondió. Vamos a ayudarla. Salieron todos al jardín, donde Sofía ya había elegido un parterre. Mientras la ayudaban a preparar la tierra,
La niña charlaba sobre tipos de flores y épocas de siembra, el conocimiento heredado de su madre fluyendo libremente, ahora que se sentía segura. Estas son especiales. Ella mostró semillas minúsculas. Margaritas. Mamá decía que representan nuevos comienzos. Perfecto, Enrique dijo, ayudándola a hacer los pequeños agujeros en la tierra. Todos estamos necesitando nuevos comienzos. El sol se ponía sobre Sevilla, tiñendo el cielo de dorado y rosa. En el jardín de la mansión que un día fue escenario de tanto dolor, un grupo improbable de personas plantaba semillas de esperanza. Una niña que recuperaría a su padre, una pareja que elegía el amor sobre la conveniencia, un padre que buscaba redención, una gobernanta fiel que nunca desistió de su promesa. «¿Sabes?», Beatriz dijo a Enrique mientras observaban a Sofía regar cuidadosamente las semillas plantadas. «Viviana creía que me estaba castigando al forzarme a casar contigo». «¿Y lo estaba?», él preguntó con una media sonrisa. «Fue el mejor regalo que alguien me ha dado sin querer», ella admitió. «Me dio propósito, compañía y la oportunidad de hacer una diferencia real. Para mí me devolvió la humanidad», él confesó. «Años en las calles me enseñaron supervivencia, pero tú me enseñaste a vivir nuevamente». Sofía corrió hasta ellos, las manitas sucias de tierra. «Listo, ahora solo hay que esperar a que crezcan. ¿Creen que a papá le gustará?». «Le encantará», Beatriz garantizó, «y se sentirá muy orgulloso de lo fuerte y valiente que fuiste». «Yo no fui tan valiente», la niña admitió. «Lloré mucho, tuve mucho miedo». «Eso no significa que no fuiste valiente». Enrique se arrodilló a su lado. «Coraje no es no tener miedo, es continuar incluso con miedo. Y tú continuaste, cuidaste el jardín, mantuviste las semillas de tu madre. Eso es verdadera valentía». Sofía lo abrazó impulsivamente. «Ustedes son personas buenas, se puede sentir». Mientras el grupo regresaba a la casa, el teléfono del doctor Olivera sonó nuevamente. Tras una breve conversación, él se volvió hacia los demás con expresión grave. Era de la prisión. «Viviana, Mónica, quiere hacer una última declaración. Dijo que es sobre otras víctimas que aún no conocemos». «Es otro truco», Pablo dijo inmediatamente. «Posiblemente, pero si hay una oportunidad de ayudar a más personas». «Vamos mañana», Enrique decidió. Después de reunir a Sofía con su padre, es hora de cerrar este capítulo de una vez. Aquella noche, mientras la casa se aquietaba, Beatriz encontró a Enrique en la biblioteca, hojeando álbumes de fotos antiguas que doctor Olivera había recuperado. «¿Tu madre?», ella preguntó sentándose a su lado. «Sí», había olvidado cómo sonreía. Él tocó una foto donde Luciana abrazaba a un Enrique adolescente. «Ella estaría feliz de saber que estamos ayudando a otros. Tenemos un largo camino por delante», Beatriz observó. «Tantas familias que ayudar, tantas vidas que reconstruir. Pero no estamos solos». Él tomó su mano. «Tenemos el uno al otro, tenemos aliados, tenemos recursos. Y lo más importante, tenemos la experiencia de quien conoció el fondo del pozo y encontró fuerza para subir». «Enrique», ella apretó su mano. «¿Qué pasa después? Cuando hayamos ayudado a todos, cuando la fundación esté establecida». «Entonces», él sonrió, «tendremos tiempo para nosotros, para descubrir quiénes somos más allá de los papeles de víctimas y salvadores, para quizás», él dudó, «para quizás tener nuestra propia familia, plantar nuestras propias semillas en tierra fértil, sin las sombras del pasado». Beatriz sintió el corazón acelerarse. «¿Tú piensas en eso? En hijos?» «Pienso en darle a un niño el amor que mi madre me dio, en criar a alguien en un mundo donde personas como Viviana no puedan ya destruir vidas impunemente». Él la miró a los ojos. «Pero solo si es algo que tú también quieres, solo si es nuestro sueño compartido». «Creo que sería hermoso», ella admitió. «Pero primero vamos a terminar de arreglar lo que ella rompió. ¿Juntos? Juntos». Se quedaron allí, hojeando recuerdos y haciendo planes, mientras en el piso de arriba una niña dormía abrazada a semillas de esperanza, soñando con el padre que en breve regresaría a casa. La mansión de los Campos, que había conocido tanto dolor y mentira, respiraba ahora con la promesa de días mejores. Y en una fría celda,
Mónica Ferrero, la mujer que se hizo llamar Viviana, encaraba la realidad de que su imperio de maldad no solo había caído, sino que se había transformado en la fundación para algo hermoso y justo. La ironía no se le escapaba. Al intentar destruir, había inadvertidamente creado. Al intentar separar, había unido. La justicia, como Enrique había dicho, a veces tarda. Pero cuando llega, trae consigo no solo castigo para los culpables, sino redención para los inocentes. Y aquella noche en Sevilla, la balanza finalmente se inclinaba hacia el lado correcto. La mañana siguiente amaneció radiante en Sevilla. Sofía estaba despierta desde las 5, vistiéndose y revistiéndose con el mejor vestido que tenía, un azul simple pero limpio que Rosa había planchado con cariño extra. La niña apenas tocó el desayuno, los ojos fijos en la puerta a cada ruido. «Calma, querida». Beatriz acarició sus cabellos. «Doctor, Olivera dijo que tu padre estaría aquí a las 9 en punto. ¿Y si él cambió? ¿Y si no me reconoce? Hace 2 años, los padres no olvidan a sus hijas», Enrique garantizó. «Puedes confiar en mí. El amor de padre es algo que ni el tiempo ni la distancia borran». A las 9 en punto, el sonido de un coche en la entrada hizo que todos se levantaran. Sofía agarró la mano de Beatriz, dividida entre la ansiedad de correr y el miedo a decepcionarse. La puerta se abrió, y doctor Olivera entró, seguido por un hombre delgado, de ojos hundidos pero brillando con emoción contenida. «¿Papá?». La voz de Sofía era casi inaudible. «Mi florcita». Marco Guimaraes cayó de rodillas, los brazos abiertos. Sofía se soltó de Beatriz y corrió, lanzándose en los brazos de su padre. Los dos lloraban abrazados, 2 años de separación forzada derritiéndose en lágrimas de alegría. Todos en la sala discretamente se secaban los ojos ante la escena. «Perdóname, hija. Intenté tanto volver por ti. No fue tu culpa, papá. La señorita Beatriz me explicó. Fue la mujer mala». Marco levantó los ojos por encima de la cabeza de su hija, encontrando a Beatriz. «Ustedes salvaron a mi niña. ¿Cómo puedo agradecerles?» «Verlos a ustedes dos juntos es agradecimiento suficiente», Beatriz respondió. «Pero hay algo que pueden hacer. La fundación que estamos creando necesita personas que entiendan el dolor de la separación injusta, que puedan ayudar a otras familias. Cualquier cosa», él dijo fervorosamente. «Dedico mi vida a garantizar que nadie más pase por lo que pasamos». «Papá, mira». Sofía jaló a su padre de la mano hasta la ventana. «Planté semillas para ti. Se convertirán en margaritas como las que le gustaban a mamá». Mientras padre e hija se reconectaban en el jardín, Enrique atendió el teléfono. Era la prisión. Viviana había insistido en la visita, alegando información crucial. «Vamos ahora», decidió. «Cuanto antes cerremos esto, mejor». 1 hora después, Beatriz y Enrique estaban nuevamente delante de Mónica Ferrero, la mujer que el mundo conoció como Viviana. El cambio era dramático. Donde antes había arrogancia calculada, ahora solo quedaba amargura derrotada. «¿Vinieron a regodearse?», ella preguntó con voz ronca. «Vinimos porque dijo tener información sobre otras víctimas», Enrique respondió fríamente. Mónica rió, un sonido sin alegría. «Víctimas. Todos se creen víctimas. ¿Saben cuál fue mi primer recuerdo? Despertar con hambre a los 4 años mientras veía por la ventana la fiesta de cumpleaños de la verdadera Viviana Nacimiento. Pasteles, regalos, amor, todo lo que nunca tuve». «Eso no justifica lo que hizo», Beatriz dijo. «No estoy pidiendo justificación. Estoy ofreciendo comprensión. ¿Quieren los nombres? Está bien. Pero primero, escuchen algo que nunca le conté a nadie». Ella respiró hondo. «Luciana Morales fue la única persona rica que me trató con dignidad. Cuando era limpiadora en la casa de los Nacimiento, ella visitaba y siempre tenía una palabra amable. Cuando Roberto me adoptó después de la muerte de su hija, ella fue la única que pareció genuinamente feliz por mí. Y aún así la mataste», Enrique dijo entre dientes. «Porque ella descubrió, no quién era yo. Eso lo sospechaba desde hacía tiempo y no le importaba. Ella descubrió que yo estaba planeando hacer con otros lo que terminé haciendo con ella. Intentó convencerme de que parara,
Dijo que me ayudaría a construir una vida honesta, pero yo estaba ebria de codicia. Su bondad se convirtió en un obstáculo. El silencio en la sala era pesado. Mónica continuó. Hay 13 familias en total. Los Guimaraes ya los ayudaron, los Medeiros de Buenos Aires. El hijo está internado hace 3 años, diagnosticado falsamente con esquizofrenia. Los Tavares de Cartagena. La matriarca está en un asilo, convencida de que la familia la abandonó. Los Carvajal de Ciudad de México. Ella enumeró cada familia, cada crimen, con la precisión de quien había mantenido registros meticulosos de su propia maldad. Doctor Olivera anotaba todo, preparándose para otra ola de reparaciones necesarias. ¿Por qué nos está contando esto ahora?, Beatriz preguntó cuando ella terminó. Porque pasé 20 años construyendo un imperio de miseria, y ustedes lo transformaron en algo bueno en semanas. La ironía es demasiado deliciosa para no ser compartida. Yo creé mi propia destrucción al unirlos a ustedes dos. ¿Hay algo más?, Enrique preguntó queriendo cerrar aquel encuentro. Mónica lo encaró largamente. Tu madre te dejó una carta. Está en el forro falso del cajón de su escritorio en el caserón. Yo nunca la abrí. Incluso en mi peor crueldad no pude violar las últimas palabras de una madre a un hijo. Enrique se levantó abruptamente, la emoción finalmente rompiendo su compostura. Beatriz tomó su mano, ofreciendo apoyo silencioso. Se acabó, él dijo. Usted va a pagar por sus crímenes. Todas sus víctimas tendrán justicia. Y nosotros vamos a garantizar que el mal que esparció sea reemplazado por esperanza. Esperanza. Mónica repitió amargamente. ¡Qué concepto extraño! Saben, si hubiera encontrado personas como ustedes cuando era joven, quizás, pero ya no importa. Váyanse, construyan su mundo mejor sobre las ruinas del mío. Salieron sin mirar atrás. En el coche, Enrique estaba visiblemente afectado. Una carta de mi madre, después de todos estos años. ¿Vamos a buscarla ahora?, Beatriz sugirió gentilmente. Sí, necesito escuchar su voz, aunque sea a través de palabras escritas. El caserón de los Morales estaba en proceso de reforma para convertirse en el centro de acogida, pero la oficina de Luciana había sido preservada. Con manos temblorosas, Enrique encontró el forro falso exactamente donde Mónica había indicado. Dentro, un sobre amarillento con su nombre en la caligrafía elegante de su madre. Se sentaron en el sofá empolvado mientras él abría cuidadosamente el sobre. Beatriz se mantuvo cerca, ofreciendo una presencia reconfortante. Mi querido hijo, Enrique leyó en voz alta, si estás leyendo esto, significa que mis preocupaciones se concretaron y ya no estoy para protegerte. Pero necesitas saber que el amor de una madre trasciende incluso la muerte. Lágrimas escurrían libremente por el rostro de Enrique mientras continuaba. Sé que Viviana intentará hacerte daño. Ella carga una oscuridad que ni todo mi afecto consiguió iluminar. Pero tú, hijo mío, cargas luz, la misma luz que vi en tus ojos el día en que naciste. No dejes que sus sombras apaguen tu brillo. La carta continuaba con consejos, recuerdos y declaraciones de amor que hicieron llorar a ambos. Terminaba con: confío en que encontrarás tu camino de vuelta a la luz, aunque necesites atravesar la oscuridad primero. Y cuando encuentres a alguien que vea tu bondad más allá de las cicatrices, aférrate. El amor verdadero es raro y precioso. Cuídalo como yo te cuidé a ti. Con amor eterno, mamá. Ella sabía, Enrique murmuró. De alguna forma, ella sabía que te encontraría. Beatriz lo abrazó, dejando que llorara años de dolor reprimido. Cuando las lágrimas cesaron, él la besó suavemente. Gracias por verme más allá de las cicatrices. Gracias a ti, ella respondió, por mostrarme que la verdadera fuerza es seguir siendo bueno incluso cuando el mundo fue cruel. 6 meses después. El antiguo caserón de los Morales estaba irreconocible. Donde antes había abandono, ahora pulsaba vida. El centro de acogida Luciana Morales ya albergaba a 50 personas, ofreciendo no solo techo y comida, sino dignidad y oportunidad. En el jardín transformado, una ceremonia especial estaba teniendo lugar. Beatriz, con un vestido simple pero elegante, y Enrique, con un traje que ahora le quedaba perfectamente,
Renovaban sus votos ante amigos y familias a quienes habían ayudado. Nuestro primer matrimonio fue impuesto por la crueldad, Enrique dijo, sujetando las manos de Beatriz. Pero te elijo a ti hoy y todos los días. Elijo construir contigo, amar contigo, transformar el dolor en esperanza contigo. Tú me enseñaste que de las peores circunstancias pueden nacer las mejores posibilidades, Beatriz respondió. Elijo ser tu compañera, tu amiga, tu esposa, no por obligación sino por amor. Sofía, ahora radiante y saludable junto a su padre, lanzó pétalos de margaritas, las flores que habían crecido de las semillas plantadas aquel primer día. Rosa se secaba lágrimas discretas, Pablo sonreía orgulloso, y decenas de personas que habían sido ayudadas por la fundación aplaudían. Yo los declaro, nuevamente y por elección propia, marido y mujer, el celebrante anunció. Mientras se besaban bajo una lluvia de pétalos, Beatriz pensó en cómo la vida tenía giros extraños. Viviana había intentado castigarla con aquel matrimonio forzado. En lugar de eso, le había dado el mayor regalo de su vida. 2 años después, la oficina de la Fundación Morales Campos era un centro de actividad constante. Beatriz, con la barriga de 7 meses evidente, coordinaba la expansión a otras ciudades. Ya habían ayudado a todas las víctimas de Mónica y ahora se enfocaban en casos similares por toda España. Necesitamos descansar, Enrique insistió, masajeando sus hombros. El médico dijo ejercicio moderado. Ella lo cortó con una sonrisa. Ayudar a la gente es mi ejercicio. Obstinada. Él murmuró cariñosamente. ¿A quién se parecerá nuestra hija? Ojalá a los dos. La obstinación bien dirigida cambia el mundo. Sofía, ahora con 10 años, entró corriendo. Se había convertido en una presencia constante en la fundación después de la escuela, ayudando con los niños más pequeños. Tía Bea, tío Enrique, la señora Mónica mandó otra carta de la prisión. Ellos habían mantenido correspondencia esporádica con Mónica, que cumplía cadena perpetua. Sus cartas habían evolucionado de amargas a reflexivas, ocasionalmente proporcionando información sobre otros criminales similares. ¿Qué dice esta vez?, Enrique preguntó. Beatriz leyó rápidamente. Ella supo del bebé, desea felicidades, y dice que si pudiera volver en el tiempo, habría aceptado la ayuda de tu madre. Demasiado tarde para ella, Enrique dijo, pero no para otros. Cada persona que ayudamos es alguien que no se convertirá en una Mónica. Papá tiene razón, Sofía dijo sabiamente. La señora Rosa me enseñó. La maldad es solo bondad que se lastimó demasiado y olvidó el camino de vuelta. Aquella noche, en la cena familiar que ahora incluía no solo a Pablo, Rosa y Sofía con su padre, sino también a varias personas que se habían convertido en familia elegida, Beatriz hizo un brindis. A las segundas oportunidades, a los encuentros improbables, a las serpientes que sin querer nos llevan al paraíso, y a las semillas, Sofía añadió, que incluso en el suelo más difícil encuentran fuerza para florecer. Mientras las copas tintineaban, la pequeña Ana Luciana Morales Campos pateó por primera vez, como si concordara con el brindis. Una nueva vida preparándose para entrar en un mundo mejorado por el amor de sus padres y por el coraje de transformar tragedia en triunfo. Afuera el jardín estaba repleto de margaritas, girasoles y rosas, cada flor representando una vida tocada, una familia reunida, una esperanza renovada. Las semillas que Sofía había plantado aquel primer día se habían multiplicado 1000 veces, así como el bien que había nacido del mal. Y en algún lugar en las estrellas, Luciana Morales sonreía, viendo a su hijo no solo sobrevivir a la oscuridad, sino transformarla en luz para iluminar el camino de otros. La justicia había tardado, pero había llegado vestida de amor, perdón e infinitas posibilidades de un nuevo comienzo. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Beatriz y Enrique haya tocado sus corazones como tocó el nuestro. Este viaje de transformación nos recuerda que incluso de las situaciones más sombrías puede surgir una luz radiante de esperanza. Hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente emocionantes sobre amor, superación y justicia.
Pueden encontrarla haciendo clic aquí a la izquierda. Si esta narrativa de cómo el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados resonó con ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta. Compartan en los comentarios qué momento los emocionó más. ¿Sería el reencuentro de Sofía con su padre, el descubrimiento de la carta de Luciana, o quizás la transformación de un matrimonio forzado en amor genuino? Todos los días traemos historias que exploran la resiliencia del espíritu humano y el poder transformador del amor. No se pierdan nuestros próximos contenidos que prometen emocionar e inspirar. Hasta la próxima historia. Y recuerden, a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de los mayores desafíos.